Muy buenos días para todos en esta madrugada, este día domingo de resurrección a las 6:30 de la mañana, celebrando la resurrección de Cristo, su triunfo sobre el pecado y también su victoria en la vida de los cristianos. En esta mañana vamos a leer Colosenses 2, solo 13 al 15. Es más largo el argumento de Pablo, pero vamos a enfocarnos en estos versículos 12 al 15. Colosenses 2, 12 al 15, Pablo dice: sepultados con Él, con Cristo, en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios, que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. No sé a cuánto les ha pasado, si es solo a mí, pero a veces tengo una pesadilla, un sueño que no puedo correr. Necesito escaparme o necesito correr a algún lado y yo no sé si le ha pasado, pero usted intenta correr y no puede. La otra noche hasta le dije a mi esposa, porque me despertó y ella en ese momento estaba despierta también a medianoche, me estaba persiguiendo un lagarto. No era muy grande el lagarto, era un bebé como de este tamaño, 1 metro, ¿verdad? Pero me mordía los tobillos y yo no podía quitarme de ese lagarto. Yo no sé si soy el único que tengo pesadillas de esa manera, pero varias personas cuentan que en su sueño intentan, se esfuerzan por escaparse de un monstruo, por correr algo y no pueden. El cristiano, de vez en cuando, en nuestra vida cristiana, nos sentimos parecidos, ¿no? Nosotros sabemos a dónde debemos correr con Cristo. Vemos a dónde debemos ir. Y nos esforzamos y deseamos aquello, pero nos sentimos impedidos. ¿Cierto o no? Pues hay buenas noticias para todo cristiano en esta mañana. Porque aunque nuestras propias fuerzas nosotros no podemos alcanzar aquello para lo cual Cristo nos redimió, en medio de nuestra debilidad, Dios envió a un Salvador, para socorrernos, para salvarnos, para darnos vida nueva a través de 2 fundamentos principales que Pablo menciona aquí: el perdón de nuestros pecados y el triunfo de Cristo sobre las potestades demoníacas y el poder del pecado. En primer lugar, Pablo menciona en versículo 13 que nos dio vida eterna, vida nueva, dice, perdonándoos todos los pecados. Quiero hacerle una pregunta. ¿Usted cree que es necesario que sus pecados sean perdonados? Porque la sociedad moderna en que vivimos hoy no lo cree. Ha habido un esfuerzo durante más de 100 años de parte de la psicología moderna de borrar por completo el sentimiento de culpa. Es decir, ese sentimiento de que yo necesito ser perdonado. Sigmund Freud, Carl Jung, su lucha y su proyecto de toda su vida era borrar los tabúes, el sentimiento de culpa, la idea de que seamos culpables para necesitar. Ellos decían que ese sentimiento de culpa era de algunos para manipular a las masas. Promovían tabúes, promovían prohibiciones para manipular a las masas. ¿Y qué es lo que esos psicólogos que se ha permeado a toda la sociedad que hoy encontramos en el Ministerio de Educación,
en la política y las leyes, en la psicología que se promueve todos los días por los programas de la televisión, tenemos derecho a todo. Como dice el rótulo ahí abajo, nunca deje que nadie te diga que no merece lo que tú quieres. Esa es la filosofía moderna. Ahí está pegada ese letrero en un muro cerca de mi casa. Nunca permitas que nadie te diga que no mereces lo que tú quieres. Ese es el resultado de dos ateos, Freud y Jung, que ha llegado a permear nuestra sociedad completa. ¿Tienen razón estas personas? ¿Necesitamos perdón? ¿Hay culpa? Pues versículo 13 es claro. La verdad es, no importa si usted siente culpa o no. Somos culpables ante Dios. Y no hay vida nueva sin ser perdonado. El perdón de Dios es tan importante para nuestra vida cristiana que Satanás trata de lograr que usted no busque el perdón y cuando lo tenga, que no experimente el perdón y que no viva en el perdón de Dios. En un pasaje en el Antiguo Testamento, Zacarías 3, tenemos un relato muy gráfico donde el sumo sacerdote Josué estaba delante del ángel de Jehová y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Claro, el sacerdote era pecador y tenía trapos sucios, dice, tenía vestiduras viles, inmundas, tenía vestido sucia, representaba su pecado y estaba Satanás acusándole. Y dice Dios, dice el ángel que estaba allí, dice, Jehová te reprenda, Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda, quítele sus vestiduras inmundas y dale vestiduras nuevas. Y le vistieron representando la justicia de Dios que cubría el sumo sacerdote Josué. Pero ¿quién estaba a su lado para acusar, para remachar su culpa? Satanás, el acusador, para que no trabajara como sacerdote que debía ser. Él debía estar fungiendo como sacerdote, pero mientras Satanás estaba acusándolo, achacándole, no podía, hasta que Dios le quitara y le pusiera y Dios remachara su obra en él, para que no solo recordemos, sino que recordando nos quedemos afligidos, nos quedemos tristes, nos quedemos impedidos o hasta volvemos a caer en ellos. Pecados viejos, por ejemplo, pecados viejos entre una pareja, ya perdonados hace tiempo, olvidados por Dios, son traídos de nuevo a la mente y pueden volver a crear conflicto entre ellos. Eso es obra de Satanás, es obra del acusador, no es obra del Espíritu Santo. Vicios viejos, habiendo superado aquellos y habiendo sido perdonado, pueden volver a atrapar al cristiano y arruinar su testimonio otra vez. Esa es obra de Satanás. ¿Nunca le ha pasado que usted supera algo en su vida? Usted superó una tentación, un vicio, un pecado que a usted le plagaba, le molestaba. Usted lo superó, pero al tiempo, al mucho tiempo, posiblemente a los años, vuelve a recordar. Empieza a experimentar de nuevo el dolor. Ya usted no puede cambiar lo que hizo, las barbaridades que dijo, que hizo, y ya empieza a remorder el remordimiento en su corazón, en sus sentimientos,
Y posiblemente, al pensar, digamos, si fuera un vicio, al pensar en ello, vuelve a él. Nos pasa a los cristianos, pero es obra del acusador, sacando trapos inmundos que han sido quitados y perdonados por Dios. ¿Qué dice la Biblia, versículo 14? Cristo anuló el acta de decreto que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. ¿Cuál es el decreto que Cristo anuló? La condena de la ley. La condena de la ley contra nosotros. Es el decreto que Cristo tomó, que eras usted, todos nosotros. Nos pasaron el decreto como cuando el juez le imputa culpable y le pasa la copia. Tome, si quiere la firma y si no, no. Pero ahí está. Nosotros tenemos un decreto que nos es contrario. Dice que Cristo nos lo quitó y lo clavó a la cruz cuando Él muere por nosotros. Cristo tomó nuestra culpa. Cristo tomó nuestro pecado. Cristo tomó nuestra condena y la clavó a la cruz. Él tomó nuestras iniquidades. Voy a leer un versículo muy querido y muy conocido de todos nosotros en Isaías 53:4. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Queridos hermanos, la obra de Cristo en la cruz fue para procurar nuestro perdón, porque sí somos culpables ante Dios. Y dice Romanos 1 que todo pecador lo sabe, si lo quiere admitir o no, porque la misma naturaleza da testimonio del divino poder y la deidad de Dios. Todo pecador lo sabe. Necesitamos perdón, somos culpables, pero en la cruz de Calvario, Jesucristo borró por completo los pecados de los que creen en Él. Y lo que está borrado, mi hermano. Lo que está borrado, está borrado. Y solo usted y el diablo pueden recordar, si quieren, lo que Dios ha olvidado. Chicos, ¿qué tan alto es el cielo? ¿Hasta cuánto hay que subir para llegar al cielo? ¿1 kilómetro? ¿2 kilómetros? Es infinito. Se sigue para arriba, ¿no? Sabe que la Biblia dice que así de lejos, así de grande es la misericordia de Dios. ¿Y cuánto es el oeste del occidente? Si usted camina para allá, nunca llega allá. Y dice la Biblia que así de lejos Dios ha echado. En Salmo 103 dice, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Y cuanto está lejos del oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Este es el Evangelio. Este es el Evangelio, hermano. Así es la misericordia de Dios. Inimaginable, infinita la grandeza de la misericordia y el perdón de Dios. Así que, hermanos, miren, si usted ha creído en Cristo, se ha arrepentido de sus pecados, ningún pecado que nosotros hayamos cometido tiene por qué impedir su servicio a Dios, impedir su gozo de la vida cristiana, impedir que usted sirva al Señor libremente e impedir ninguna otra relación en esta vida. Sabemos que las acciones humanas tienen consecuencias. No estamos diciendo que
Si hemos hecho algo y hay consecuencias humanas, terrenales, no queremos decir que no hayan consecuencias. Pero estamos hablando de la relación de Dios de culpa, del sentimiento de remordimiento. No, hermanos, Dios clavó en la cruz con Cristo el decreto que estaba contrario a nosotros. Y para Dios, Él ha echado en el mar más profundo nuestros pecados y nuestras culpas para los que han creído en Cristo, el Cristo que fue crucificado por los suyos. Ahora, en segundo lugar, versículo 15, dice que Cristo despojó a los principales y a las potestades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Cuándo fue la última trampa que el diablo te tendió? ¿Cuándo fue la última trampa que el diablo te tendió? Si usted me dice, ya yo no sé, sugiero que estás dormido espiritualmente. Porque como Satanás se paró a la par de Zacarías para acusarle y para hacer que no fungiera como sumo sacerdote, así el diablo en muchas formas sigue molestando a ver si puede hacer que el cristiano nos sirva al Señor, perdonado, ahora limpio, perdonado y triunfador sobre el pecado. Satanás sigue buscando meternos una zancadilla. Y hemos visto, y aquí este pasaje dice que el poder de Satanás ha sido roto. La consumación de su derrota no ha sido hecho todavía. Dios nos tiene en este mundo para vivir esta victoria que Dios nos ha dado. Y en el plan de Dios, que nosotros desconocemos los por qué Dios ha arreglado las cosas así, pero en el plan de Dios, la iglesia está en este mundo, nosotros estamos en esta tierra, Dios ha permitido, aunque sea como un perro bravo amarrado a un mecate, Dios ha permitido que ese perro bravo, que es Satanás, todavía nos asuste, si pudiera, nos moleste. No está suelto, el diablo no está suelto, está atado, pero todavía no está totalmente arrojado al abismo para siempre. Entonces Dios ha permitido para nuestro bien y para nuestra lucha que nosotros enfrentemos al que la Biblia dice, su poder sí está roto definitivamente. Ahora bien, nuestra sociedad disque científica cree que con explicar un huracán o el terremoto, las placas tectónicas, creen que al descubrir qué pasó ahí, que ya no interviene Dios. No es Dios, es los vientos y son las placas. Ahora, nadie ha dicho por qué las placas se mueven. Los científicos llegan a decir, no, es que las placas se mueven. Y ya todo el mundo cree que entiende el terremoto. Y cuando se va a mover, no, eso no se sabe. ¿Y por qué se mueven? No, tampoco se sabe. Nuestra sociedad se engaña al desmenuzar las cosas científicamente pensando que ya comprende que no es Dios que interviene. Y menos entendemos la operación de ángeles y demonios, que la Biblia enseña que existen. No nos dice tanto sobre ellos, pero la Biblia enseña que son mensajeros de Dios y siervos de Dios. Nosotros jugamos con los jóvenes, antes lo hacíamos más, un juego para enseñar una lección muy importante. Tapamos los ojos de algún joven, porque a los adultos no nos gusta lo que le voy a decir. Entonces, a mí me gustaba ser el que dirigía al ciego, ¿verdad? Entonces, y es muy interesante, usted lleva el ciego y usted dice, esto es de confianza, esto es para enseñar a confiar en Dios y en las personas. Entonces uno lleva a la persona y ¡pum!, lo choca. Entonces, perdón, no, vamos por aquí.
Ya, usted camina con la persona y va agarrando confianza, otra vez, ¡pum!, lo mete en un poste. Pero ¿qué pasa? Ahora, y de pronto la persona no toma un paso más, ¿verdad? El punto es que el guía tiene que ser confiable. Ahora, los humanos no somos confiables, solo Dios es el confiable. Ahora, el hecho de que tenga los ojos tapados y no ve el poste, no quiere decir que el poste no existe. El poste existe. El hecho de que nosotros, hermanos, no veamos los problemas o la causa de los problemas, no quiere decir que el demonio no existe y que el poder del pecado no exista. Yo he compartido mi preocupación en muchas ocasiones en esta iglesia acerca de la versión, una corriente de teología evangélica que representa la vida cristiana como pura prosperidad, salud y paz. Algunos cristianos promueven la idea casi que la vida cristiana es como el avión que tiene piloto automático, ¿verdad? Usted es el piloto, pero hay piloto automático y usted puede nada más de ahí hasta soltar la manivela. Y usted sabe que hicieron una encuesta de pilotos y según la encuesta, el 50% de los pilotos en un viaje larguito se duermen. No sé si dejan el copiloto despierto o no, pero a usted ¿cómo le gustaría andar en un avión con el piloto dormido? Bueno, dice que la mitad se echa su siestecita ahí en la manivela del avión. Obviamente cuando ya tiene que aterrizarse se despierta, ¿verdad? Pero ¿cuántos cristianos quieren viajar su vida, quieren pilotear su vida con piloto automático? Echar el asiento para atrás, tráigame un cafecito, tranquilo, que nadie me molesta, que nadie me moleste. En la ciudad de San José, California, hay varias mega iglesias. Hicieron un estudio de los miembros durante varios años, rastrearon las iglesias durante varios años. ¿Y sabe qué encontraron? Que la gente migraba a la iglesia donde tenía el mejor orador, el que más entretenía, el que más bonito hablaba. Y cuando él se iba, entonces surgía otro, mejorcito, entonces otra vez la gente migraba para esa iglesia. Ahora vea lo que está pasando. La gente va aquí a iglesia, ¿por qué? No asisten a la iglesia donde mejor pueden servir. Buscan la iglesia donde más pueden ser entretenidos, donde más diversión encuentran del púlpito. Amigo cristiano, el avión que estamos piloteando no es un avión con piloto automático, lo siento. Es un avión de guerra. No tiene piloto automático. Y requiere estar alerta y hacer esfuerzo. Ahora nos hemos desviado un poco ya con aviones y pilotos automáticos. El punto es esto. Nosotros vivimos dentro de una realidad espiritual. Y en nuestra vida cristiana, nosotros tenemos que reconocer que todavía hay una batalla por nuestra mente, una batalla por nuestra alma. Y Dios quiere que el perdón que Él nos ha dado sea el control de nuestra vida y que esta declaración de que el poder de Satanás ha sido roto sea el ánimo y la motivación en la batalla hacia la victoria. Las buenas nuevas para nosotros es que Cristo despojó a los poderes. Satanás ha sido conquistado con sus demonios. Cristo los exhibió públicamente. Esto es importante, porque la salvación de Dios siempre ha sido pública. Usted sabe la versión esotérica de la religión. El gurú
solo le dice a los que pagaron para entrar a la conferencia, ¿verdad? El gurú en la sesión esotérica le dice el secreto tuyo, te lee la palma tuya o las cartas tuyas y es un secreto solo para usted. Así no es el Evangelio de Dios. Dios abrió un mar rojo delante de la vista de los pueblos. Y Dios crucificó a su Hijo delante de todos los imperios de las naciones. Y la tumba que quedó vacía, cualquiera podía visitarla. No había cuerpo. Era pública la resurrección. Y dice que Jesucristo despojó públicamente a los principados. Los exhibió públicamente. ¿Lo leyó? Versículo 15. Es importante. Y es a propósito que Pablo lo dice. Porque la salvación de Dios no es una cuestión mágica, esotérica, privada, secreta. La salvación de Dios en Cristo siempre ha sido una salvación pública, patente, visible. Y así es nuestra victoria, hermanos. Nuestra victoria sobre el pecado tampoco es secreta. Pregunto, ¿desea saber sus vecinos qué ha pasado en su vida? Porque han visto el cambio en usted. ¿Desean saber sus vecinos qué ha pasado con usted? Porque la victoria de Cristo ha sido pública en su vida. Sus compañeros de trabajo, sus familiares. O ni siquiera se ha dado cuenta que hay un cristiano, que espero que no sea el caso. Hermano, Pablo nos asegura que Jesucristo en la cruz, a través de su resurrección, no solo consiguió nuestro perdón, sino despedazó el poder del diablo. ¿Cómo podemos nosotros vivir mejor esta victoria? Bueno, yo diría enfrentando el problema directamente. Y o tal vez la raíz principal del problema, yo diría, es el temor. Usted dice, ¿cómo el temor? Bueno, para las parejas, ¿por qué no arreglamos aquellos roces en nuestro matrimonio? Bueno, si usted me dice, es que no hay roces en mi matrimonio, gloria a Dios, entonces no se aplica. Ahorita hablamos de algunas otras cosas. Pero para las parejas que tenemos algunos roces, ¿por qué no los arreglamos? Probablemente alguien dice, es que para qué, si yo hablo entonces me va a decir y yo le voy a decir, temor de tocar el punto. Temor que se alborote más, que se empeore, temor. Pero ¿a qué temer, hermano? Si Jesucristo públicamente ha triunfado y públicamente obra su victoria en nosotros, ¿a qué temer? ¿Por qué no diezmamos en la iglesia? Ya es que si yo doy el diezmo me quedo sin plata. Temor a que Dios no nos vaya a cuidar. ¿Por qué no compartimos la palabra con el vecino, con el familiar, con aquella persona difícil? ¿Por qué? Temor. Temor a que no sé, seguramente nos va a matar. Fíjese en versículo 15 una vez más. Dios en Cristo despojó a los, ¿quiénes? Principados. Los principados son los poderosos. Pero son los poderosos espirituales que son mucho más poderosos que los poderosos terrenales. Y Dios en Cristo despojó a los principados espirituales, mi hermano. ¿Cuántos lo creen?
Si yo y si usted tuviera el tiempo de que le contara todos los obstáculos y pruebas que ha tenido la obra reformada en Costa Rica durante los 30 años que mi esposa y yo hemos servido aquí, duraríamos toda la semana. Muchos han sido los obstáculos y las pruebas. Solo pensando tal vez en el inicio de nuestro colegio, de SECRE, yo me acuerdo que empezando teníamos contratadas 2 maestras y no teníamos suficientes alumnos ni para pagarlos. Y si no llegaba a cierta cantidad, no sabíamos cómo íbamos a pagar. Teníamos temor, y no solo temor, yo me acuerdo, en ese momento mi esposa tenía mucho más fe que yo, porque yo ya estaba diciendo, no, cerremos esto antes de abrir mejor. Impaciente, miedo, duda. Y en ese momento mi esposa dijo, confiemos en Dios. Y sabe que el día de abrir llegaron suficientes alumnos y pasaron para poder cubrir nuestros gastos. Y eso solo como un pequeño ejemplo de los, centenares que han habido en las luchas de la obra reformada en Costa Rica. Temor, hermanos. Muchas veces el temor, la impaciencia, el perder el enfoque, el perder el rumbo por la ira, por la furia nuestra, mía. Yo lo reconozco, hermanos. Y yo necesito, y todos nosotros necesitamos retomar aquí. Dios nos ha perdonado en Cristo. Y si nos ha dado su Hijo, ¿cómo no nos va a dar juntamente con Él todas las cosas? Dice Pablo en Romanos 8. Y aquí dice que ha despojado a los principados y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. La obra de Cristo es vida nueva, en todo sentido. Somos perdonados, limpiados de nuestro pasado, libres ante la presencia de Dios, victoriosos sobre el poder del diablo en nuestras vidas. La persona que ha recibido a Cristo en su vida no puede ser la misma persona. El hogar que ha recibido un cristiano en su seno no puede ser el mismo hogar. El barrio que tiene un cristiano viviendo ahí no puede ser el mismo barrio. Cuando el poder de Satanás es enfrentado por un cristiano librado por Cristo Jesús. ¿Cuáles serán las victorias de Dios, querido hermano o hermana en Cristo? ¿Cuáles serían las victorias que Dios va a hacer en usted mediante el Cristo resucitado? Amén. Oremos. Padre, gracias te damos por este mensaje tremendo de esperanza, de gloria, de ánimo, de consuelo, de gozo. Gracias por aquel Cristo, nuestro Salvador, que al morir en la cruz anuló el decreto contra nosotros. Anuló la condena que estaba contraria a nosotros, oh Dios. Nos justifica. Y no solo eso, sino rompió para siempre el poderío de los principados espirituales. Oh Dios, pedimos tu perdón, porque en ambas cosas negamos su obra. Recordamos y hasta volvemos a viejos pecados perdonados. Permitimos que ellos nos atrasen, nos molesten, nos entristezcan. Dios, ayúdanos a realmente creer el Evangelio en Cristo, que tan lejos es el oriente del occidente, tú has hecho alejar de nosotros nuestro pecado. Y tan alto que es el cielo, tan grande es tu misericordia. Ayúdanos, oh Dios, a entender y a abrazar y creer tu gran perdón. Y ayúdanos también, Padre, a creer y vivir en ese triunfo y la victoria, el poder que Cristo nos ha ganado, en el poder de su Santo Espíritu, enfrentando los principados que están derrotados. Dios, ayúdanos, danos la fe,
la perseverancia, el propósito en nuestra vida de hacer. Y quita de nosotros el temor, temor a los hombres, temor a consecuencias futuras, porque el futuro está en tus manos. Ayúdanos, oh Dios, a vivir vidas enfocadas en Cristo Jesús. Oramos en el nombre de Cristo. Amén y amén.